Estafadores. El peor tipo de criminales. Son encantadores, fríos y calculadores, traicionan y destruyen vidas, y a la vez son un gran enigma. Estamos a punto de explorar el misterioso mundo de estos maestros del crimen, ofreciendo una visión única del funcionamiento de las complejas mentes de algunos de los estafadores más astutos del mundo. Revelaremos los detalles y complejidades de sus crímenes elaborados y descubriremos cómo cayeron ante la justicia. En este programa, contaremos la historia de un hombre que le robó 200.000 libras de la forma más cruel a su comunidad. Como un verdadero psicópata, Glenn Rycroft manipuló con frialdad a sus amigos, su familia y su comunidad, haciendo lo impensable, fingir que tenía cáncer. Sin duda, Glenn Rycroft es uno de los mayores estafadores de Gran Bretaña. Creo que para cualquiera de nosotros, debe ser horrible la idea de decirle a tu madre que tienes cáncer y que te queda poco tiempo de vida, cuando en realidad es mentira. Me ha hecho daño a mí, a mi familia, y a muchísima gente. Hablamos de personas que conocía desde hace mucho tiempo, personas que lo ayudaron durante su carrera, a lo largo de su educación. Estas personas perdieron los ahorros de toda su vida. Era horrible tener esa sensación de que alguien te dice que tiene cáncer y tú llegas a dudar, tal vez no es verdad. Si no puedes confiar en este tipo, ¿en quién puedes confiar? Glenn Rycroft creció en Salford, cerca de Manchester, Inglaterra. Al terminar la escuela, comenzó a trabajar como auxiliar de vuelo de British Airways. Glenn Rycroft tenía poco más de 20 años, trabajaba para British Airways, tenía un buen trabajo, era muy simpático, muy agradable con la gente y muy popular. Era muy creíble, era un chico agradable y simpático. En algún momento sintió que había sido una persona que había crecido en un lugar complicado. Salford no es un lugar lindo, pero estaba saliendo adelante. Estaba planificando su jubilación, pensando en pequeñas empresas de las que podría sacar ganancia para cuando dejara de volar. Nadie hablaba mal de él, y obviamente fue un shock descubrir lo que estaba haciendo porque era muy agradable y simpático. Agradable y simpático, rasgos necesarios para el éxito de un embaucador, Rycroft se convertiría en un maestro. Su red de mentiras comenzó en el año 2000, mucho antes de decir que tenía cáncer. Comenzó su carrera de estafador con una sencilla y verosímil estafa financiera. Se acercó a sus amigos y familiares ofreciéndoles la oportunidad de su vida. La oportunidad de invertir en un lucrativo plan de acciones de British Airways. El único problema era que el plan de acciones era totalmente ficticio. El plan era sencillo. La gente le daba dinero a Rycroft para que invirtiera en su nombre, y Rycroft se embolsaba todo el dinero supuestamente invertido. Era auxiliar de vuelo y dijo que le habían dado la oportunidad de invertir su propio dinero en British Airways, les dijo que invertiría el dinero en su nombre. La teoría era que si invertías a corto plazo era un poco menos, a largo plazo sería más. Pero, en general, el plazo era de unos 12 meses y el rendimiento de la inversión rondaba el 20% o el 23%, según el tipo de operación y la cantidad invertida. La mayoría de sus familiares y amigos invirtieron dinero, esperando que se lo devolvieran en un plazo de 6 a 12 meses. Todo era una estafa encubierta. El plan no existía, pero como Rycroft se lo había propuesto a gente que conocía, confiaron en él. No podían sospechar que su dinero se estaba utilizando para pagar la lujosa nueva vida de Rycroft. El hecho de que Glenn Rycroft se dirigiera a sus amigos y familiares, empresarios locales, fue bastante inteligente porque ya confiaban en él. Sabían que trabajaba para la aerolínea, así que había un elemento de verdad en las mentiras que contaba que las hacía más verosímiles.
Es lo que llamamos un esquema de inversión de alto rendimiento, que consiste básicamente en engañar a la gente haciéndoles creer que les estás ofreciendo una oportunidad única en la que pueden obtener grandes ganancias, mucho más grandes de lo que podrían obtener a través de cualquier medio legítimo. Es el caso clásico de algo que parece demasiado bueno para ser verdad. Claro que lo es. Pero la gente no lo ve así, ya sea porque confía en el estafador o porque también está cegada por su propia codicia. Yo creo que, si Glenn Rycroft fuera a casa de un desconocido, llamara a su puerta a las 8 de la tarde e intentara venderle esta estafa, la gente se habría dado cuenta. Como ocurre con muchos estafadores que tienen éxito, lo que deben superar es el contacto inicial en los primeros obstáculos de confianza. Glenn Rycroft no necesitaba hacer eso. La gente ya confiaba en él. Los padres de uno de sus mejores amigos invirtieron los ahorros de toda su vida en efectivo, porque confiaban mucho en él. Y a partir de ahí fue realmente una autorreferencia. En general, se mantuvo dentro del círculo familiar, pero luego algunas de las familias llevaron a otras personas, amigos suyos que Glenn Rycroft no conocía, y también invirtieron en la confianza que les transmitían. En retrospectiva, parece irracional que pudiéramos creerle, pero en aquel momento, era un chico joven, tenía la edad adecuada, el material adecuado, estaba haciendo todo bien. Desde nuestra perspectiva, era auxiliar de vuelo, un tipo brillante, alegre y muy respetable. Era total y completamente creíble. Uno de los negocios que Rycroft compró con el dinero fue un kiosco de prensa. Le alquiló la propiedad a Grenville Goff, y Glenn Rycroft se presentó como un joven profesional para atraer a Goff a su vil estafa. Nos reuníamos con él de vez en cuando, para hablar de varias cosas, una de las cuales era el plan de inversiones. Y se presentaba muy elegante con una chaqueta azul, sombrero bajo el brazo y la corbata de British Airways, listo para volar. Se dirigía al aeropuerto de Manchester para tomar su siguiente vuelo, y a todos los efectos, era de British Airways hasta la médula. No teníamos motivos para creer lo contrario. Al poco tiempo, Grenville Goff también recibió la oportunidad de invertir en el plan de Rycroft. Me comentó que existía la posibilidad de participar en los planes de jubilación de British Airways. Parecía una buena idea. Ofrecía una buena tasa de retorno, era una empresa bastante segura, y al final le hicimos caso. Tenía un gran número de inversores, algunos de ellos con sumas de dinero bastante elevadas. Y cuando le pregunté a qué se refería con sumas de dinero elevadas, dijo que en ese momento tenía alrededor de 600.000 libras invertidas de varias personas diferentes, así como las suyas. Así que las 10.000 que me planteó, solo para probar, eran poca cosa. Sus amigos, familiares y vecinos creían que su dinero les reportaría grandes beneficios, dependiendo de la cantidad que invirtieran al inicio. No sabían que al final tendrían cero rentabilidad y que el dinero invertido se esfumaría. El dinero se usaba para financiar una vida extravagante, no para él, sino también para sus amigos. Básicamente se iba de viaje por todo el mundo, alquilaba un apartamento de lujo en Worsley con todas las comodidades, autos, compraba negocios, lo que sea, tenía todo a su alcance. Cuando Glenn Rycroft trabajaba como tripulante de cabina de British Airways, seguramente vio muchas cosas que lo impulsaron a aspirar a ese estilo de vida. Creo que en general, con los estafadores, no se trata solo de lo material, sino de lo que el dinero, el estatus y esas cosas representan. Es el respeto, más que la idea de un estilo de vida. Y bien podría haber captado todo eso cuando era parte de la tripulación de cabina. Fue a las Bahamas, a Portugal y a París varias veces. Viajaba de auto por Estados Unidos. Creo que estuvo allí 2 o 3 semanas, llevó a sus amigos y gastó mucho dinero. Sus amigos pensaban que las inversiones le iban bien para poder regalarles esas fabulosas vacaciones. Y para dar una idea del capricho de este personaje en particular, una vez voló a Florida desde las Bahamas solo porque el día estaba nublado.
Les pagaba todo a sus amigos, para ellos era todo gratis. Él pagaba la cuenta y usaba el dinero que le había robado a la gente. Voló a Australia, voló a varios lugares de Estados Unidos y se alojó en los mejores resorts. Se alojó en un complejo de golf de 5 estrellas en Portugal, ni siquiera juega al golf. Esa es la extravagante y arrogante vida que este hombre llegó a vivir. Pero la lucrativa estafa no tenía estrategia de salida. La gente esperaba recuperar el dinero invertido. El tiempo pasaba y la presión aumentaba. Rycroft corría el riesgo de quedar expuesto como un fraude y un delincuente. Así, muchos creen que, en un acto de desesperación e impulso, dio su cruel golpe maestro. Para eludir, o al menos posponer su detención, Rycroft hizo lo inimaginable. Les mintió a sus allegados diciéndoles que tenía una enfermedad terminal. Obviamente llegó el momento en el que tenía que empezar a devolver el dinero. Así que para reforzar realmente el engaño y conseguir más dinero, inventó la historia de que padecía cáncer cerebral. Glenn Rycroft se daba la gran vida en Salford, zona de Manchester, en el Reino Unido. Trabajando como auxiliar de vuelo, Rycroft se acercó a sus amigos, familiares y vecinos con un plan de inversión muy lucrativo, pero completamente ficticio. Con sus allegados esperando las recompensas del plan en cualquier momento, Rycroft corría ahora el peligro de verse acorralado y descubierto. Su plan iba a tener algún fallo fatal porque tenía que llegar a su fin. Esta era gente de su círculo cercano, querían ver un retorno de su inversión y eso no iba a suceder. Era evidente que no había pensado en una estrategia de salida para esta estafa. De su estafa con la aerolínea nació una nueva estafa con una ingeniosa pero pobre salida. Rycroft evitó pagar el dinero que debía, alegando que tenía cáncer. En noviembre de 2000, Glenn Rycroft dejó su trabajo como tripulante de cabina contando otra mentira. Esta vez, su madre tenía cáncer. Un mes después, Rycroft les contó a sus inversores, amigos y familiares otra mentira diferente. Estaba de baja por enfermedad y tenía un tumor cerebral maligno. Cuando la gente empezó a preguntar sobre su dinero, obviamente se le vino todo encima y tuvo que empezar a devolverlo. Así que para reforzar el engaño y facilitar la obtención de más dinero, se le ocurrió la historia de que padecía cáncer cerebral, que se lo habían diagnosticado, y que podría morir. Regresó con aparente prisa de uno de sus muchos viajes y me dijo que le habían diagnosticado cáncer terminal y que tal vez le quedaban menos de 12 meses de vida. Utilizar el cáncer como una estafa es caer demasiado bajo. Es la forma más atroz de sacarle dinero a otras personas. Elegir el cáncer para estafar, no solo en términos de la mecánica de su estafa real, fue una buena opción porque se podía alargar durante mucho tiempo, pero también podría morirse en cualquier momento. Era posible que necesitara tratamiento en otros lugares y tuviera que viajar. Así que, en ese sentido, logró su cometido. En cuanto a la psicología de sus víctimas, el cáncer es un tema muy delicado. Es algo de lo que no se habla mucho. Como es un tema bastante tabú, puede generar mucho misterio. Por lo tanto, tiene sentido. En cuanto a la psicología de sus víctimas, les cuesta indagar. No es probable que hagan muchas preguntas, sobre todo preguntas incómodas. En ese sentido, fue una muy buena elección. Es algo que te cuesta mucho aceptar. Piensa en tus seres queridos. ¿Te imaginas ir a casa y decirles, me quedan 2 meses de vida, me estoy muriendo de un tumor cerebral? Piensa en la emoción y la dificultad que eso supondría. Es increíble que alguien se rebaje a un engaño tan cruel y calculado como ese. Pero este muchacho lo hizo. Y lo hizo sin remordimiento alguno. Es tortuoso, habría pensado en su madre, porque es buena persona. Lo mismo con sus hermanas, son buenas personas.
Creo que para cualquiera de nosotros debe ser horrible la idea de decirle a tu madre que tienes cáncer y que te queda poco tiempo de vida, cuando en realidad es mentira. Es decir, no se puede entender cómo alguien puede hacer eso, a menos que tengas la tendencia psicopática a desvincularte emocionalmente de la situación. A un moribundo nadie le va a hacer preguntas sobre un plan de negocios. Nadie va a ponerle en un aprieto para que devuelva el dinero que ha invertido. Así que se podría argumentar que fue una forma diabólica de eludir las consecuencias de su estafa inicial. No creo que fuera tan calculador, porque muchas veces los psicópatas no lo son. De hecho, dijo que cuando afirmó que tenía cáncer, fue algo que se le ocurrió sin más. No sabía por qué lo había hecho, simplemente lo dijo. Creo que Glenn Rycroft exhibe bastantes rasgos de psicópata. Tiene distanciamiento emocional, falta de conciencia y la capacidad de estafar a la gente que conocía y que lo quería. Con la mentira del cáncer salida de la estafa de British Airways, Rycroft estaba a salvo. Y como cualquier maestro de la mentira, Rycroft investigó a fondo el tema, por lo que resultó totalmente convincente. Su investigación inicial sobre la enfermedad, los síntomas y los tratamientos le llevó a realizar un trabajo minucioso. Por las conversaciones mantenidas con allegados que fueron víctimas y testigos del caso, sabemos que pasaba bastante tiempo en Internet. Así que estuvo investigando mucho en esa fuente inagotable de información que es Internet. También compró libros médicos específicos sobre oncología y temas similares. Medicamentos que se utilizan para tratamientos contra el cáncer. Creó un escenario bastante real para que la gente le creyera. La mayoría de la gente es comprensiva y siente empatía por las personas que padecen enfermedades graves. Para facilitar esta fase de la estafa, Rycroft se aseguró de que nadie cuestionara su enfermedad ficticia. Y de forma audaz comenzó a mostrar de forma dramática e inquietante los síntomas de un hombre con cáncer. Para convencer a la gente de su enfermedad, Rycroft quedó muy demacrado. Le decía a la gente que estaba cansado y que no se encontraba bien, mostraba pérdida de cabello. De hecho, se afeitó la cabeza y daba la impresión de que había recibido quimioterapia. Uno de los testigos relata una noche en particular, en la que estaban en su casa y Rycroft salió de la sala, para regresar varios minutos después gritando de dolor y mostrando lo que parecía ser sangre que le salía de las orejas, la nariz, los ojos y la boca. Ahora sabemos que en realidad fue a una tienda en Manchester y compró cápsulas de sangre falsa. Cuando hablé con ellos, estaban tan conmocionados y traumatizados por eso, que incluso hoy les cuesta aceptar que alguien pueda ser tan cruel como para hacer algo así. Pero no bastó con molestar y alterar a sus allegados, también se las arregló para sacarles dinero. Los amigos y socios de Rycroft confiaban tanto en él que, cuando les planteaba los síntomas, aceptaban cualquier cosa que dijera. Teniendo en cuenta que Rycroft decía que estaba haciendo un tratamiento en el servicio público de salud y también en uno privado. Les mencionaba organizaciones médicas a sus amigos y ellos hacían lo que él les pedía. Y si él decía que no necesitaba una ambulancia, ellos no la llamaban. Decía que todo lo que sentía era parte de los síntomas, que confiaran en él, y la gente confiaba. Los tenía a todos engañados. Era muy claro que sabía mentir. Algunas de las historias que se le ocurrían son increíbles. Incluso ahora, 3, 4 años después, siguen siendo increíbles y todavía me sorprenden cuando pienso en lo que solía decir. Él mentía sobre cualquier cosa, y no sentía culpa por el tipo de mentira o lo extravagante que fuera. No le molestaba en lo más mínimo. La gente donó a lo que creía que era una causa honesta y digna, que sería intentar financiar la investigación privada y el tratamiento de Glenn Rycroft, creyendo de verdad que padecía cáncer. Pensé que era un intento genuino de recaudar dinero para un chico a las puertas de la muerte. No era más que una red de mentiras y engaños que creó para convencer a la gente de su enfermedad. Como un verdadero psicópata, Rycroft convenció a su comunidad de que en Gran Bretaña no se podía hacer nada por él.
Pero una carta de un tal profesor Knowles afirmaba que había esperanza en otra parte, con un precio elevado. Había descubierto que en Australia existía un tratamiento que no estaba reconocido por la Junta Médica Británica, pero era muy caro, 250.000 libras, y necesitaba dinero para ir porque posiblemente era su única oportunidad de vencer la enfermedad que padecía. Consiguió hacerse con un papel con membrete del hospital de Stepping Hill y lo hizo copiar en papel en blanco, en una papelería local. A partir de ahí, creó una carta en la que un supuesto profesor asesor confirmaba que padecía esa enfermedad que se le atribuía. Rycroft se dirigió a empresarios locales, entre ellos Ray Fisher, para que le ayudaran a financiar su tratamiento falso. Y Glenn Rycroft lucía como la auténtica víctima de un cáncer. Fue un amigo de la familia quien me presentó a Glenn y me mencionó que estaba mal, y que buscaba a alguien que pudiera donar para hacer un tratamiento en Australia. Se presentó en la oficina, llevaba una gorra de béisbol, se había tapado la cara, había adelgazado mucho, no tenía buen aspecto. Tenía una carta del hospital Stepping Hill, de un especialista, diciendo que tenía un tumor cerebral y que podía hacer un tratamiento, pero no en este país. Tenía la posibilidad de ir a Australia pagando el tratamiento de forma privada, porque en Gran Bretaña no estaba disponible en el sistema de sanidad pública. Y la carta estaba firmada por un profesor de Stepping Hill. Como muchos otros, Ray Fisher cayó en la estafa y aceptó ayudar al pobre hombre. Recibía llamadas en las que me decía que necesitaba 150, 350, luego volvía a bajar, alguien más había donado algo, así que me iba actualizando sobre cuánto necesitaba. Y creo que al final fueron unas 30.000. Le dije que no llegaba a 30, pero sí llegaba a 15. Por la mañana, le dije que viniera a recoger el cheque. Nos comunicamos por teléfono, yo estaba muy ocupado trabajando. Me llamaba por el teléfono fijo y por el celular. Me dijo que necesitaba el dinero, que tenía un avión esperando en el aeropuerto. Caí en la trampa como un idiota. Rycroft les dijo a sus víctimas que tenía un avión en espera, que lo estaban esperando y necesitaba el dinero rápido. Necesitaba que actuaran con rapidez. Es una jugada clásica. Se le llama fecha límite en la jerga del mundo de las estafas, es una forma de apurar a la gente. Es una forma de presionar a la gente para que te dé el dinero rápido, para que no tengan tiempo de tener dudas, de pensarlo dos veces, solo tienen que hacerlo. Actúan según la racionalización que ya hicieron, que confían en ti y quieren ayudarte. Así, al ponerles un plazo, sueltan el dinero ahí mismo. Dijo que tenía el avión esperando en el aeropuerto de Manchester para ir directo a Australia. No nos dio respiro. Nos puso bajo presión. La gente empezó a invertir en un fondo para que pudiera recibir tratamiento e intentar salvarle la vida. Eso facilitó el engaño de nuevo. Seguía manteniendo su estilo de vida porque ahora el dinero no entraba para las inversiones, sino para su tratamiento contra el cáncer. La nueva fase de la estafa se puso en marcha con éxito y Rycroft volvió a viajar por el mundo con el dinero de otros. La gente creía que estaba financiando a Rycroft en un intento desesperado por salvarle la vida, para que viajara por el mundo a reunirse con los principales expertos en cáncer y para que lo trataran con medicamentos innovadores. La realidad era que utilizaba las donaciones benéficas para disfrutar de sus extravagantes vacaciones. A menudo llevaba a sus amigos, que creían estar apoyando a Rycroft durante los agotadores tratamientos. No sabían que todo el escenario era en realidad una estafa cruel y manipuladora, y que ellos, como todos los demás, en realidad estaban siendo engañados. Mientras estaba en el extranjero con sus amigos, se cuidó de no dejar traslucir en ningún momento su fachada de víctima trágica del cáncer. Desaparecía con el pretexto de que iba a someterse a tratamientos que podrían salvarle la vida, y sus amigos no se enteraban. A veces volvía con signos físicos de que se había sometido a tratamiento. En una ocasión, regresó con una calva en la parte posterior de la cabeza rapada como si lo hubieran operado. Todo era una estafa. Para facilitar ese engaño, desaparecía por varios días diciendo que se sometía a tratamiento, que quería hacerlo solo, que no quería que nadie más sufriera, que era un tratamiento muy doloroso, etc. Así que les daba dinero y les decía que se tenía que ir. Lo que hacía era reservar algún hotel. Se alojaba en hoteles de 5 estrellas y se daba la gran vida. Ninguno de los amigos de Glenn Rycroft quiso hablar de sus experiencias en este documental.
Creo que en el caso de Glenn Rycroft, fue una combinación de beneficios económicos, pero también de llevar una vida de lujo. La simpatía y empatía que recibía de otras personas también eran irresistibles. La confianza en la amabilidad de su comunidad se convertiría inevitablemente en su perdición. En Salford, Manchester, Inglaterra, la comunidad local decidió tomar las riendas del asunto. Rycroft había subestimado la generosidad y la cantidad de personas que ahora se unían a su causa. La historia del cáncer se le fue de las manos porque la familia y los amigos involucraron a otras personas fuera de ese círculo de confianza que había creado, donde todo lo que podía haber dicho era creíble. Al ampliar el número de víctimas, corría un gran riesgo, porque al restringirlo solo a amigos y familiares, tenía un seguro automático, por así decirlo, es mucho menos probable que duden de él porque ya confían en él. Pero las personas que no lo conocían eran más propensas a sospechar. Como regla general en el mundo de las estafas, cuanta menos gente puedas involucrar, mejor. Creo que no pensó que recibiría tanta atención cuando se le ocurrió la historia de que se estaba muriendo de cáncer. Con el fin de recaudar fondos para sus tratamientos, se organizó una velada benéfica en el club de rugby local en el que solía entrenar. Esa noche en su honor sería cuando se destaparía su red de mentiras y comenzaría su caída. Esa noche no pude dormir. ¿Se imaginan? Vivo en una comunidad donde todos conocen a este tipo, y yo voy a ser la que diga, no creo que este tipo tenga cáncer. El exauxiliar de vuelo Glenn Rycroft había estafado cientos de miles de libras a su comunidad local de Salford, Manchester, Inglaterra. Primero, les ofreció la posibilidad de invertir en un plan ficticio de bonos de British Airways y después, dijo que tenía un tumor cerebral. Era muy convincente. Un tipo muy agradable. Hablabas con él, discutías cosas con él, creías total y completamente lo que decía. Y de repente, descubrías que todo era una farsa. Fue total y completamente devastador. Si no puedes confiar en ese tipo, ¿en quién puedes confiar? Pero la estafa del cáncer de Glenn Rycroft no podía durar para siempre, y muy pronto se iba a venir abajo. La burbuja de Rycroft se rompió la noche de la velada benéfica en el local que se ve aquí detrás, de Willows. Fue a raíz de una velada benéfica organizada por su familia y amigos. Se esforzaron mucho en conseguir artistas varios que ofrecieran sus servicios a cambio de nada y sin costo alguno. A primera vista, parecía que iba a ser una hermosa velada y que se recaudaría mucho dinero. Una noche de entretenimiento, canciones y recaudación de fondos, todo en honor de Rycroft. Pero Rycroft no estaba muy dispuesto a hacerlo y se mostró muy distante. No acudía a las reuniones. Uno de los organizadores, que también había padecido el cáncer, había intentado hablar con Glenn al respecto para ver si necesitaba algún tipo de asesoramiento, apoyo y cosas por el estilo, y Rycroft se mostró distante. Se cuidó de no hablarle porque este hombre se habría dado cuenta enseguida de sus artimañas y engaños. En otro giro inesperado del destino, la presentadora de la noche trabajaba para British Airways, la antigua empresa de Rycroft. Muy buenas noches, señoras y señores, y gracias por venir a la velada benéfica en honor a Glenn Rycroft. Todo el dinero recaudado esta noche se destinará a una buena causa. Tenemos actuaciones maravillosas. Debbie Henley también intentó hablar con Glenn Rycroft antes de la velada benéfica. Intenté ponerme en contacto con él en varias ocasiones, pero desgraciadamente no pude localizarle en su celular. Al final, logré contactar con él y fue muy cortante conmigo por teléfono.
Pensé que tal vez estaba en tratamiento y no se sentía muy bien. Le expliqué que mi trabajo como animadora consistía en conseguir el máximo dinero posible para él, y que nos encantaría contar con la participación de British Airways. Escuché a los organizadores decir que British Airways había donado una gran suma de dinero en concepto de pasajes aéreos, como premio para la rifa. Le dije a Glenn que podíamos tratar de contactar con British Airways News, que es un periódico de la empresa. Los empleados de British Airways son especialmente generosos. Deberíamos intentar involucrarlos para conseguir todo el dinero que podamos. Pero él se puso muy a la defensiva y dijo que no quería a British Airways News en esto. De hecho, se había enterado de que yo trabajaba para British Airways y no quería que fuera la presentadora en absoluto. Me pareció un poco raro, pero pensé que tal vez no se sentía bien, y le expliqué que, por desgracia, yo sería la presentadora y que mi trabajo consistía en conseguir todo el dinero que pudiera para él. Esto fue solo el principio de las sospechas de Debbie Henley. Pregunté varias veces si Glenn estaría disponible en un ensayo para charlar con él, para saber si vendría por su cheque o si quería que otra persona lo recogiera. Y me dijeron en diversas ocasiones que Glenn no iba a ir. Recibía 2 o 3 dosis de radioterapia al día y, por desgracia, no se sentía bien para asistir a la velada. Varias veces comentaron que había ido a hacer su tratamiento y yo preguntaba, bien, si alguien lo estaba ayudando, si su familia estaba presente. Y me dijeron que volvía a su casa solo, porque era impactante para la gente verlo en ese estado. Prefiere no molestar a nadie y mantener las distancias, ¿sabes? Lo que ocurrió fue que varias personas implicadas en la organización empezaron a preocuparse, no sabían qué sucedía exactamente. Se empezaron a sumar varias cosas. Hablabas con la gente y se sumaban cosas. British Airways le había prestado 30,000 libras para el tratamiento. British Airways es una compañía muy generosa y cuida maravillosamente bien de sus empleados, pero no es una organización benéfica, ¿sabes? Hay mucha gente que se puede enfermar en una empresa. No pueden darle dinero a todo el mundo. Y todo parecía un poco raro. Luego nos enteramos de que había viajado a Australia para recibir un tratamiento que le había salvado la vida, y que la clínica a la que había acudido tenía una cura para el cáncer, pero Glenn tuvo que firmar un contrato en el que se comprometía a no revelar dónde estaba la empresa ni el tipo de tratamiento que había recibido. Fue entonces cuando empecé a alarmarme y pensar, bueno, alguien tiene la cura del cáncer y no la comparte con todo el mundo. La cruel estafa de Rycroft estaba a punto de desenmarañarse y derrumbarse. Creo que la gota que colmó el vaso fue cuando se me acercó un tipo, uno de los organizadores, y estuvimos charlando sobre la velada y sobre cómo iba todo. Y me dijo que British Airways era una compañía maravillosa, ¿verdad? Glenn tiene un avión preparado para que lo lleven a cualquier parte del mundo por si aparece una cura para el cáncer. Y creo que fue ahí cuando caí en la cuenta. Y pensé que ni siquiera el director ejecutivo de British Airways tendría un avión a su disposición. Eso no es posible. Eso jamás sucedería. Ahí fue cuando pensé que algo no estaba bien. Y era una sensación horrible. Alguien te ha dicho que tiene cáncer y tú piensas que tal vez no es así. Ella trabajaba para British Airways, y British Airways nunca haría algo así. Y ahí es donde empezó a surgir el escepticismo y la gente empezó a hacer preguntas. Hablé con uno de los organizadores de The Widows y le dije que algo andaba mal. Y uno de los organizadores me dijo que sí, que tenían la sensación de que podría estar sucediendo algo. Y dije, bien, voy a tener que hablar con British Airways mañana. No pude dormir en toda la noche. ¿Te imaginas? Vivo en una comunidad donde todo el mundo conoce a este tipo, y voy a ser yo la que diga, no creo que tenga cáncer. Cuando por fin llamé a British Airways y hablé con ellos, me dijeron que Glenn. Todos creían que Glenn trabajaba para British Airways, pero hacía meses que no trabajaba para ellos. Fue horrible. Fue repugnante. Debbie, convencida de que se trataba de un juego sucio, llamó a la policía,
pero al día siguiente era la velada benéfica, por lo que el espectáculo tuvo que continuar. Hicimos el evento y cuando subí al escenario para dar las gracias a todos por haber acudido, les expliqué que donaríamos el dinero de esa noche al Hospital Infantil Pendlebury. Hubo varias personas que dudaron y se sorprendieron porque en realidad habían ido por Glenn. Pero esa era la única manera de poder realizar el evento. Fue entonces cuando empezó a quedar claro el alcance de la fría estafa. Cuando bajé del escenario después del sorteo, había una cola de gente esperando para hablar conmigo. Es una comunidad pequeña, la gente no tarda en enterarse de a qué te dedicas. Había una señora esperando, y me dijo, creo que trabajas para British Airways. Le dije que sí. Me dijo, bien, ¿podrías decirme cómo van mis acciones? Glenn se llevó mi dinero hace unos meses y he intentado ponerme en contacto con él, y no me ha contestado para decirme cuándo recibiré mi dinero. Sentí que se me cerraba el estómago, me sentía mal y pensé que estaba sucediendo algo grave. Esto es más grave de lo que pensábamos. Así que le dije, en realidad no sé nada sobre tus acciones en British Airways, pero si me das tu nombre y una dirección, me pondré en contacto contigo. Detrás de ella había otra persona, y detrás otra persona. Al final había unas 9 personas para preguntar cómo iban sus acciones de British Airways. Yo no tenía ni idea de nada, ¿sabes? Llevo 20 años trabajando para la empresa y no sabía nada de las acciones de British Airways. Todo el asunto empezó a desenredarse y luego se convirtió en una auténtica pesadilla. Pasó de ser el chico bueno a estar totalmente implicado en varios trucos sucios. Y la verdad es que fue muy perturbador. Cuando terminó la velada, yo estaba en el camerino, detrás del escenario, y se me acercó un caballero y me dijo, Glenn está aquí y quiere hablar con la presentadora. Ya se me había hecho un nudo en el estómago. Salí por la cortina y miré hacia el fondo de la sala, donde había un hombre muy delgado, con un sombrero, y no era capaz de hablar con él. Estaba tan consternada por lo que había ocurrido esa noche que no pude hablar con él. Volví al camerino. Y los peores temores de Debbie Henley no tardaron en confirmarse. Hablé con la dirección de The Willows y me dijeron que, debido a las leves sospechas de algunos de los organizadores, le habían pedido a Rycroft que presentara una carta de su médico. Llegó hasta mí la carta del médico, supuestamente de un tal profesor Knowles, del hospital Stepping Hill en Stockport. La Asociación Médica Británica nos dijo que esa persona no existía, desde luego no trabajando en el hospital Stepping Hill, y desde luego no implicado en el campo de la oncología. De hecho, no solo el médico era ficticio, sino que el hospital Stepping Hill de Stockport ni siquiera tenía una sección de oncología. La policía arrestó a Rycroft como sospechoso de fraude y lo interrogó. Se le comunicó que iba a ser detenido por sospecha de engaño y, en ese mismo momento, lo confesó todo. En el viaje de vuelta a la comisaría sugirió, sin que nadie se lo pidiera, que se trataba de una sarta de mentiras. Y en las entrevistas posteriores que le hicimos con un abogado presente, admitió que nunca había tenido cáncer y que los bonos de inversión de British Airways nunca existieron. Admitió todas las acciones delictivas que había llevado a cabo. Durante el registro domiciliario, no solo recuperamos diarios médicos con partes resaltadas que ponían de manifiesto las afecciones que padecía, sino que también recuperamos recibos de cápsulas de sangre de broma, lo que habría propiciado que se desplomara y le brotara sangre por la nariz y la boca, de lo que fue testigo su familia. Se corrió la voz rápidamente por toda la ciudad. Luego descubrí que, en realidad, había un montón de personas que estaban en la misma situación y que habían invertido en las acciones de British Airways.
Básicamente se trataba de una estafa nueva, diferente a la del cáncer, la que había iniciado todos los problemas. Todo fue estafa. No lo podía creer. No lograba entenderlo. En ese momento no me preocupaba demasiado el dinero. Cuando salió a la luz todo lo demás y caes en la cuenta de que te han engañado y manipulado. Creo que eso fue lo que más me dolió, que caí como un tonto. Al salir de la comisaría, recuerdo muy bien que le dije, tienes que ir a decirle a tu madre y a tu familia que no te estás muriendo, tienes que hacer borrón y cuenta nueva y ser sincero con ellos. Y me aseguró que lo haría. Rycroft, incapaz de cumplir su promesa y enfrentarse a su familia, en un cruel giro del destino, decidió llevarse a sí mismo a las puertas de la muerte. Salió esa noche, se echó gasolina por encima dentro de su auto, y lo estrelló contra la mediana de la autopista M62, en West Yorkshire. Glenn Rycroft estafó y manipuló cruelmente a sus amigos, su familia y a su comunidad local de Salford en la zona de Manchester, Inglaterra. La primera estafa de Rycroft empezó en el año 2000. Convenció a la gente sobre un plan de inversión falso en el que utilizaba los ahorros de toda una vida para financiar su extravagante estilo de vida. Al año siguiente, cuando parecía que corría peligro de ser capturado, hizo lo impensable. Mintió y les dijo a sus allegados que tenía cáncer y se iba a morir. En un giro dramático, cuando se descubrió la estafa, Rycroft fue incapaz de enfrentar la revelación e intentó acabar con su vida. Había estado en la comisaría casi todo el día, pero esa noche se subió a su auto, condujo hacia el otro lado de la Sierra de los Peninos e intentó suicidarse. Roció el automóvil con gasolina, lo estrelló contra la barrera de la autopista, se dio vuelta y se prendió fuego. Una furgoneta que iba atrás lo auxilió. Los chicos fueron a ayudarlo sin pensárselo dos veces y lo sacaron del automóvil en llamas. Se podría pensar que lo hizo por remordimiento, pero no creo que ese haya sido el caso. Por todas las atrocidades que cometió, es evidente que era un inconsciente. No creo que la palabra remordimiento fuera parte de su vocabulario. Así que, tal vez no fue por remordimiento, tal vez entró en pánico o tuvo vergüenza, es parte de su psicopatía. Estas personas muchas veces son impulsivas. Tal vez le pareció que esa era la solución para poner fin al asunto en lugar de afrontar las consecuencias. Es difícil decirlo, pero en cierta manera podría haber sido la mejor solución para todos. El hombre que afirmaba tener cáncer estaba en el hospital. El sargento Steve Redford fue quien tuvo que darle la noticia a la familia de Rycroft de que su hijo y hermano nunca había tenido cáncer. Al día siguiente su madre y una de sus hermanas fueron a la comisaría y me preguntaron qué había estado haciendo Glenn. Y yo les dije, ¿no les ha contado nada? ¿No les dijo por qué lo detuvimos? Claramente no les había dicho nada. Para un policía que empieza a trabajar, comunicar sobre la muerte de un ser querido en un accidente de tránsito o en un accidente laboral o similar es algo muy difícil. Pero en mi experiencia fue al revés, les tuve que decir que su hijo y hermano no iba a morir de un tumor cerebral en unas semanas. Y la reacción de su madre y su hermana fueron similares a las que tendría una persona que acaba de perder a alguien. Estaban totalmente consternadas. Lloraban. Tuvieron que tomarse unos minutos para poder calmarse y que yo pudiera hablarles. Pensaron que se estaba muriendo. Y no era más que una sarta de mentiras. Y estaban absolutamente destrozadas por la noticia, aunque era una buena noticia, de que no iba a morir. Pensaron que se iba a morir, y esa es la forma en que este personaje engañó a su propia familia. Con la recuperación de Rycroft llegó el juicio, y en diciembre de 2003, Glenn Rycroft, de 27 años, fue juzgado en Manchester, Inglaterra.
Aunque se declaró culpable de 25 de los 30 cargos por estafa, Glenn Rycroft se negó a asumir la responsabilidad de sus actos y de todo el daño que causó. En vez de admitirlo, afirmó que lo que había hecho se debía a que una secta llamada Comunidad de los Espíritus Libres le había lavado el cerebro. Dijo que había sido manipulado desde pequeño por una secta local dirigida por un vecino. La policía investigó las estremecedoras y perturbadoras declaraciones de Rycroft de que un vecino había abusado de él y lo había controlado desde niño, y una vez más se descubrió que había mentido de forma despiadada. El hecho de que diera esta explicación ante el tribunal diciendo que había sido influenciado por una secta, fue la última de una larga serie de mentiras. Era otra mentira más, improvisando en el momento para intentar salirse de su situación. Pero esto es consecuente con el patrón de un psicópata o un sociópata, lo que podríamos llamar confabulación, que es cuando inventas historias en el momento. Improvisa sobre la marcha. Y suena como el último intento desesperado de un estafador acorralado, intenta engañar otra vez. Y sigue intentando engañar una y otra vez, para hacerles creer que no era lo que creían, que era algo totalmente distinto. Así, en cierto modo, estaba tratando de lograr su mayor estafa. Creo que el hecho de que el juez lo desestimara significaba que realmente había sido desenmascarado por lo que era. Y ya nadie estaba dispuesto a creer lo que decía. Era el fin para Glenn Rycroft y sus mentiras manipuladoras. Sus dramáticas e infundadas afirmaciones de que una secta inexplicable controlaba todos sus caprichos fueron rechazadas por el juez, y el insensible estafador recibió una pena privativa de libertad. En el juicio, Glenn Rycroft se declaró culpable de 25 cargos de engaño y recibió una condena de 4 años, que es una buena condena para los delitos de engaño, y se debe al daño causado a las organizaciones benéficas de la comunidad de Salford. El juez describió a Glenn Rycroft como un estafador mezquino, malvado y despiadado. Se calcula que ganó 200.000 libras con sus engaños. Perdimos 10.000 en efectivo. El resto es dinero que pensábamos que íbamos a ganar, que al final desapareció. Se recuperó muy poco dinero debido al estilo de vida que llevaba. Vivía como un millonario, volaba a cualquier destino cuando quería, y alquilaba un departamento que costaban miles de libras al mes. Creo que la mayor pérdida sufrida por una sola víctima fue de algo más de 50.000 libras. En total, fueron entre 200 y 250.000 libras. Así que, en general, se podría decir que hay estafadores que han conseguido mucho más que eso. Y eso es verdad, estoy de acuerdo. Pero Rycroft está a la altura de los peores y más crueles estafadores por el tipo de estafa que hizo. Decirle a alguien, a tus seres más queridos, que te estás muriendo de cáncer y que te quedan pocas semanas o meses de vida, cuando en realidad es mentira, dice mucho sobre la persona. Creo que la razón por la que utilizó el cáncer como estafa fue porque nadie lo cuestionaría. Es uno de esos temas tabú que nunca podrías creer que alguien se lo deseara a sí mismo o incluso fingiera tenerlo. Es una de esas cosas que nadie cuestionaría y creo que por eso logró salirse con la suya por tanto tiempo. La comunidad cayó en la trampa, su familia, sus padres, sus hermanos, sus hermanas, sus suegros, sus mejores amigos, todos cayeron en la trampa, y por eso todos somos víctimas de Glenn Rycroft. Y la ciudad de Salford también fue víctima por el daño que causó a los futuros actos benéficos. Glenn Rycroft cumplió 2 de sus 4 años de condena y ha regresado a Salford, una comunidad que nunca volverá a ser la misma tras el abuso de su caridad y buena voluntad. El daño que causó en la comunidad de Salford creó desconfianza ante cualquier acontecimiento que se produjera en el futuro. Esa confianza tardaría mucho tiempo en volver. Hizo que las personas que habían invertido dinero fueran escépticas a la hora de volver a invertir. Así que el daño ha sido considerable. Como comunidad, la gente estaba destrozada.
especialmente los empresarios que habían invertido o donado dinero pensando que se moría de cáncer. Había mucha vergüenza, rabia, disgusto, sobre todo por parte de la gente de su círculo cercano, a los que había estafado. También sentían alivio de que, gracias a Dios, no tenía cáncer, pero al mismo tiempo, ¿por qué nos hizo esto? ¿Por qué logró hacer esto? ¿Cómo ha podido salirse con la suya? Esa es la gran pregunta que todo el mundo se hacía. Y creo que hay muchas personas que se sienten tontas, incluso yo. Y no debería ser así porque, si confiaron, fue porque lo sintieron así y lo que querían era ayudar. No quiero hacerle donaciones a nadie más. Sigo haciendo pequeñas obras de caridad, pero nada muy sustancial. Glenn Rycroft sigue afirmando que sus acciones fueron el resultado de años de adoctrinamiento en una secta secreta dentro de su comunidad. Un culto del que nadie ha podido encontrar pruebas. Al igual que el juez que condenó a Rycroft a prisión, la mayoría de la gente ahora sabe que Rycroft es un estafador insensible y cruel. Me ha hecho daño a mí, a mi familia y a muchísima gente. Sin duda, es uno de los mayores estafadores con los que me he topado, y las historias que elaboró en el curso de la investigación fueron increíbles. Y como dije antes, sigue siendo increíble hasta el día de hoy. Es una persona que no ha mostrado ningún tipo de remordimiento por lo que ha hecho y aún piensa que hizo lo correcto. Definitivamente puedo prescindir de volver a encontrarme con alguien así.